Buenos días, queridos estudiantes. Continuamos desarrollando nuestras actividades de Aprendo en Casa. Hoy trabajaremos el área de comunicación. Seguramente ustedes viendo las portadas de estos libros, ya este tema o esta actividad ya le es familiar. Entonces, ¿cuál es el título? Leemos textos narrativos. Nuestra meta: identificar información sobre los recuerdos de la familia y de la comunidad en textos narrativos. Eso es nuestro propósito. Vamos a identificar información acerca de estos textos narrativos, pero relacionando con nuestro proyecto que hemos iniciado el día de ayer, recuerdos de nuestra familia o comunidad. Eso es nuestro propósito. Para iniciar la actividad te invitamos a leer y recordar algunos datos sobre el texto narrativo, así como algunas características y sus clases. Mira, ojo, ¿qué es el texto narrativo? Es un conjunto de acontecimientos que narran de forma oral o escrita lo que le ocurre a uno o varios personajes, reales o ficticios, en un lugar y tiempo determinado, según una secuencia de hechos. El texto narrativo puede ser ficcional, cuentos, novelas, mitos, leyendas, fábulas, entre otros, o real, una línea de tiempo sobre sucesos históricos o en el acta en la que se registran los principales hechos e ideas surgidos en una reunión, noticias, crónicas, periodísticas, anécdotas, relatos, biografías, autobiografías, entre otros. Aquí está claro qué textos pertenecen al grupo de textos narrativos. Está claro, son textos que pueden ser reales o ficticios. En los ficticios tenemos los cuentos, las leyendas, las fábulas, y en los reales tienen que ser hechos históricos representados en una línea de tiempo. Creo que esa idea está claro. Creo que esa idea de lo que nos quiere decir que son los textos narrativos está para que ustedes lo puedan entender en casa. Veamos sus características. Aquí te presento las características del texto narrativo. Tiene personajes principales y secundarios. Eso también seguramente lo han trabajado en las instituciones. Posee 3 partes: inicio, nudo y desenlace. Esto es la estructura del texto narrativo, aunque a la hora de narrar el orden de desarrollo de cada parte puede variar. Cuando se respeta el orden se le llama narración lineal. ¿Qué te dice? Que estas partes puede variar, puede ser tal vez al inicio el nudo o no sé, puede cambiar de posición, pero si lo haces en un orden se le llama narración lineal. Puede narrar el autor como un tercero ajeno a la historia o un personaje que puede ser el principal o uno secundario. Según la ubicación de quien narra es que se puede identificar si está en primera persona, segunda o tercera persona. Y si es una historia que se construye en tiempo presente o pertenece al pasado del narrador. Emplea conectores de secuencia: antes de, con anterioridad, después de, con posterioridad, luego, después, más temprano, más tarde, mientras tanto y enseguida. Estos son los que marcan la progresión temporal de los hechos o acciones de la historia. Muy bien, aquí ya hemos conocido más sobre las características de los textos narrativos. Seguimos. ¿Recuerdas alguno que te gustó mucho? Tú, después de que ahora hemos tenido la información de qué son los textos narrativos, sus características, vas a responder a estas preguntas porque seguramente tú has leído mucho de este tipo de textos. Entonces, la primera pregunta, nuevamente te repito: ¿recuerdas alguno que te gustó mucho? ¿Qué te dice? ¿Recuerdas algún texto narrativo que te gustó mucho? Eso te está preguntando. ¿Cuándo fue? ¿Qué sentimiento te causó? ¿Por qué? Son estas preguntas que vas a responder en tu cuaderno. Seguimos. Después de haber tenido la información,
Ahora tú vas a leer este fragmento que lo vas a encontrar en la plataforma de recursos de Aprendo en Casa y lo vas a leer eh, detenidamente utilizando estrategias para que tú puedas comprender mejor este texto. Primero, ubícate en lo que es el título. ¿Qué nos dice? Comentarios reales de los incas. ¿Quién es el autor? Inca Garcilaso de la Vega. Al leer el título ya te estás dándote cuenta sobre qué más o menos trata este texto. Y si alguna vez has tenido la oportunidad de leer, entonces ya es familiar este tipo de textos que vas a volver a leer. En la primera parte, ¿qué te dice? Sobre el autor. Te está dándote una información del autor quien está escribiendo. En la otra te dice sobre la obra. Te está dándote pautas generales, un resumen de qué se trata este fragmento que tú vas a leer en casa. Sobre el capítulo 15 te dice también, te está aclarando qué capítulo corresponde este fragmento a esta obra, Los comentarios reales de los incas, que ha sido escrito por Inca Garcilaso de la Vega. Después lee párrafo por párrafo. Subraya las ideas principales de cada párrafo. Reconoce o identifica a los personajes que participan en este fragmento. Luego tú mismo vas a reconocer todas las características, si cuenta o no con las características que antes hemos leído sobre los textos narrativos, y subraya para que después estos datos te sirvan para que puedas desarrollar y cumplir nuestro propósito del día. Ahora, nuevamente te damos estas sugerencias, lo que anteriormente te estuve explicando. Lee el recuadro que está al inicio antes del texto. Tiene datos referenciales de la obra, el autor y del texto. Estos datos te ayudarán a comprenderlo mejor. Lee el título. ¿Quién crees que es? Lee las primeras líneas del texto y piensa, ¿quién narra los hechos? Por eso te digo, es importante que subrayes. Narra en presente, pasado o futuro. Dale una primera lectura para que te familiarices con el contenido. No te detengas por alguna palabra que no conozcas. Escribe en tu cuaderno las ideas que te parezcan más importantes. Ahora, antes de empezar la lectura de este texto, revisa la meta de esta actividad y responde en tu cuaderno. ¿Con qué propósito leeré? Pero yo ya te estoy dándote una ayudadita con el propósito de identificar las partes y características de un texto narrativo que se basa en un recuerdo o hecho anecdótico. Eso es el propósito. ¿Por qué voy a yo hacer la lectura de este fragmento? Seguimos. Luego de leer el texto, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Aquí está. Estas preguntas son sobre el fragmento que tú has hecho la lectura. ¿Quién narra la historia? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde y cuándo ocurrieron los hechos? En el texto, ¿cuál fue la situación anecdótica o el hecho anecdótico? ¿A qué se refiere la expresión? Nos tocó el reinar en vasallaje. ¿Crees que ese recuerdo de la conversación que tuvo con su tío lo acompañó toda su vida? ¿Por qué? ¿A quiénes envía el Padre Sol? ¿Para qué los envió? ¿Qué opinas de la actitud del Inca Garcilaso al preguntar sobre el pasado de los incas? ¿Por qué? Aquí, como ves, está en los 3 niveles de comprensión lectora: literal, inferencial, crítico reflexivo. Así que, chicos, si ustedes lo hacen una buena lectura comprensiva, estas interrogantes van a ser facilísimos para que ustedes puedan responder. Aquí también te seguimos ampliando sobre más información para que este tema esté más claro para ti.
Ten presente que el Inca Garcilaso en los comentarios reales de los incas emplea la anécdota principalmente para dar a conocer al lector temas históricos, por ejemplo, el origen de los incas. El Inca Garcilaso de la Vega es el personaje principal y es quien narra la historia de manera autobiográfica. Es notorio esto porque escribe en primera persona y cuenta los hechos como acciones pasadas. También se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar, que es en el Cusco. El lenguaje empleado es un poco diferente al que usamos en la actualidad, ya que se introducen algunas palabras en quechuas propias de los incas. La obra nos habla de la historia del pueblo inca, su origen y lo que les pasó. En este fragmento se aprecian sus tradiciones y creencias. Padre Sol, aquí también te estamos ampliando más sobre el fragmento que has leído para que tú puedas responder estas interrogantes. Seguimos. Con las siguientes preguntas revisa las respuestas del cuestionario. Con esta lista de cotejo tú vas a poder revisar si realmente has respondido correctamente a las preguntas que te hemos presentado anteriormente. En la pregunta 1, ¿leíste el texto, analizaste, identificaste al narrador? En la pregunta 2 y 3, ¿buscaste en el texto y pudiste identificar los datos que pide ya que son observables? En la pregunta 4, ¿te diste cuenta que los datos están dispersos en algunos párrafos? ¿Los identificaste y juntaste para dar tu respuesta? En la pregunta 5, ¿leíste el texto, ubicaste el párrafo donde está la frase y dedujiste el significado de esta expresión? En la pregunta 6, ¿relacionaste la experiencia del recuerdo de la conversación entre el tío y el Inca Garcilaso con lo que estás profundizando sobre los recuerdos en todas las actividades de aprendizaje? En la pregunta 7, ¿buscaste los datos en el texto y explicaste la causa que motivó a que el Padre Sol enviara a sus hijos a adoctrinar a la gente empleando las ideas del texto para dar respuesta? En la pregunta 8, ¿leíste el texto y reflexionaste sobre la actitud del Inca Garcilaso de querer más sobre sus antepasados? Te recomiendo que para que tú evalúes correctamente las respuestas, lo resaltes en el fragmento para que tú mismo te ubiques por qué estás escribiendo esa respuesta. Como de costumbre, ahora nos toca la hora de reflexionar. ¿Qué aprendiste hoy sobre los textos narrativos? ¿Cómo lo hice? ¿Qué se me hizo más fácil y qué más difícil? ¿Por qué logré identificar recuerdos o hechos anecdóticos en textos literarios que leí? ¿Qué acciones debo realizar para mejorar? Bien, queridos estudiantes, espero que este material les sirva. Nos vemos el día de mañana con la siguiente actividad.